Buenos días, dándole gracias a Dios que nos permite vernos nuevamente aquí. Sean pues bienvenidos y bienvenidas. Hoy el Señor nos ofrece la oportunidad de compartir una reflexión de su palabra basado en un estudio del pastor Wesley Livingston del Ministerio Verso a Verso Internacional y que el Señor ha puesto en mi corazón compartirla con ustedes. Está basada en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 31 a 35. Le rogamos al Espíritu Santo que Él sea nuestro Maestro y que cada uno de nosotros nos permitamos ser enseñados por su luz y gracia, porque necesitamos de esa ayuda cada vez que nos reunimos para abrir las Escrituras. Porque es abriendo la palabra de Dios por la iluminación del Espíritu Santo que llegamos a comprender que no podemos llegar a entender la palabra separados del Espíritu, separados de la verdad, separados de Él. Y como dice nuestro pastor, por favor, tengamos criterio. Este es un lugar en donde la palabra es expuesta. Somos un lugar muy particular. De lo que existe afuera, aquí tratamos de centrarnos en lo que dice la palabra verso a verso. Pidámosle al Señor que para que en nosotros la lectura de su palabra y en nuestros corazones se traduzca en ser hacedores eficaces de la palabra, no simplemente oidores que nos engañamos a nosotros mismos, porque es en el hacer de la palabra que somos bendecidos. Amén. Hoy veremos cómo el propio Jesús hace una distinción que podríamos establecer como los de adentro y los de afuera. Siendo los de adentro aquellos que llegan a conocer a Jesús como el Mesías, versus los de afuera, a quienes se le endurece el corazón y rechazan a su Mesías, su Salvador y su Rey. El título entonces es La verdadera familia de Jesús. Vamos a la lectura en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos 31 a 35. Así leemos en la palabra de Dios. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. El que tenga oídos para oír, que oiga la lectura de la palabra de Dios. Mientras estudiaba en el sur de los Estados Unidos, allá por el año 84, hace rato, escuché, el siguiente proverbio popular: la sangre es más espesa que el agua. Para proporcionar contexto, se usaría con respecto a las relaciones y lealtades de los parientes consanguíneos, como mucho más fuertes que las relaciones con la gente externa del propio círculo familiar directo. Sin embargo, al pasar el tiempo comencé a tener mis dudas con ese proverbio, porque en cierta forma crea una narrativa falsa de que, de alguna manera, las conexiones familiares terrenales internas superan las relaciones externas. Y esto no podría estar más lejos de la verdad. La realidad es que dentro de las Escrituras, el poder del Evangelio redefine completamente las relaciones en toda su extensión. El Evangelio toma a personas de diferentes orígenes, países, lenguas y culturas, y por medio de Jesucristo nos hace a todos una nueva creación. Hoy veremos que a través de las palabras y acciones de Jesús, cómo el Evangelio de Dios está formando una nueva comunidad de creyentes como nunca antes. Y que esta relación y nueva comunidad
va más allá de la familiaridad biológica o ancestral hacia una nueva familia eterna. El diálogo de Jesús sobre quiénes son sus verdaderas madres, hermanos y hermanas se desarrollará en los siguientes 3 puntos. Una petición familiar, una réplica familiar y un reajuste familiar. Veamos los 2 primeros versículos. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada a su alrededor, él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. A medida que nos acercamos a los últimos versículos de Marcos 3, nos enfrentamos a lo que parece ser una continuación de la enseñanza del texto inmediato anterior. Esa enseñanza comenzó en los versículos 20 y 21 del capítulo 3 de Marcos. En especial el versículo 21, donde la familia de Jesús recibió la noticia de que Jesús se estaba comportando un poco diferente. Ese texto dice: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Parece que a María y a los hermanos realmente les faltaba una comprensión de lo que estaba sucediendo a Jesús y asumieron que estaba hiperconcentrado en satisfacer las necesidades ministeriales, que algo extraño en él estaba sucediendo. Los parientes biológicos de Jesús suponían que él de alguna manera estaba perdiendo la cabeza. Y como resultado de esta suposición mal entendida, la familia de Jesús toma la decisión de viajar de Nazaret para hacerse cargo de Jesús en Galilea. Fue en este punto de la narración de Marcos que hace una pausa en la escena y cambia lo que condujo a discusiones sobre el pecado imperdonable. Retomamos el asunto de la familia terrenal de Jesús al llegar al versículo 31. Marcos reanuda la escena que comenzó en el versículo 21 y la familia de Jesús ha llegado a Galilea con la intención de hacerse cargo de Jesús en base a las noticias que habían recibido. Esta escena de toma de custodia fue, hermanos y hermanas, literalmente hablando, para tomarlo como si tuvieran que atraparlo como a una persona demente. A quienes le ponen esa chaqueta blanca para sujetarlo, para que no pueda moverse. Entendamos la realidad que, como lo indica la palabra, la propia familia terrenal de Jesús no entendía quién era realmente Jesús como el Mesías. El texto nos dice en el versículo 31 que vienen después sus hermanos y su madre. Esta frase simplemente confirma la línea que usa Marcos en el versículo 21, donde dice: cuando lo oyeron los suyos. Lo que es interesante notar en el relato de Marcos es que él no comienza su relato con el linaje familiar de Jesús. Dentro de los relatos de los evangelios de Mateo y Lucas, ambos incluyen información genealógica que habla de las conexiones familiares de Jesús. Sin embargo, Marcos elige comenzar su relato omitiendo linajes familiares y conexiones ancestrales. Más bien se mueve hacia una declaración del propósito de Jesús. O sea, Marcos es muy puntual. La razón es que al comienzo del Evangelio de Marcos, más específicamente 1:1, comienza el relato diciendo: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como decir actualmente, a lo que vinimos. Creo que este punto de partida juega un papel clave en la comprensión de la prioridad del Evangelio para Jesús y su ministerio. Y veremos que esta idea de la prioridad del Evangelio será clave a lo largo de los siguientes versículos. Llegamos a nuestra primera sección, una petición familiar. Fijémonos en las palabras que usa Marcos en la parte B del versículo 31 y dice: y quedándose afuera, enviaron a llamarle. El uso de la frase quedándose afuera juega un papel muy importante aquí. Está claro que Marcos está haciendo una distinción de ubicación entre dónde están los parientes de Jesús versus dónde están Jesús, los 12 y los demás discípulos.
Recordemos que se debe de considerar el contexto de los versículos 20 y 21 para que entendamos potencialmente por qué ocurre esta distinción y a qué se refiere específicamente. Y se agolpó de nuevo a la gente, de modo que ellos ni aún podían comer cuando vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. María y los hermanos de Jesús. El contexto en el versículo 20 comienza con el hecho de que hay una gran multitud de personas que están alrededor de Jesús, presumiblemente mientras está enseñando con autoridad, haciendo milagros, y la gente quiere estar cerca de él, lógicamente. Entonces, esa multitud que rodea a Jesús parece ser una barrera que impide que la madre y los hermanos de Jesús lleguen hasta él. Seguramente hay un asombro cada vez mayor con respecto a la persona y las obras de Jesús. De hecho, hay tanto asombro que algunos dirán, y está escrito, ¿podría ser este el hijo de David? Ese título mesiánico que le da Jesús en relación con lo que está presenciando, con lo que se está presenciando. Con toda certeza hay una creciente admiración hacia su persona, una creciente admiración por sus obras. Pero por otro lado, él no solo está siendo difamado, calumniado e incluso perseguido por los escribas y fariseos, pero hermanos y hermanas, los miembros de la propia familia piensan que ha perdido la cabeza por completo. Por eso dice la palabra que venían a prenderlo. Si alguien pudiera ser considerado animador o simpatizante de Jesús y su ministerio, uno esperaría que fuera su propia familia. Si no son sus hermanos, seguramente será María. ¿Qué mejores candidatos para que la propia familia de Jesús, para ser sus seguidores? Porque recordemos que María fue visitada por ángeles que le han informado quién será su hijo, como lo cita Lucas en el capítulo 1, versículos 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Sin embargo, Marcos 3:31 parece aludir a la realidad de que, o bien la familia, especialmente María, temía por la vida de Jesús, o bien no había certeza completa acerca de su verdadera persona como el Mesías y el Rey. De una manera, la familia de Jesús y los fariseos ven a Jesús bajo una luz particular, mientras que aquellos que lo siguen, incluidos sus discípulos, ven su singularidad y sus obras. La evidencia de sus afirmaciones son visibles y vale la pena seguirlo para saber y aprender más de este hombre. Debemos tener claro que no todos los judíos en el área lo han rechazado, su persona y su obra, porque hay muchos que todavía parecen seguirlo, incluyendo aquellos que por mera curiosidad se siguen preguntando, ¿será este el hijo de David? ¿El Mesías? ¿El prometido? A partir del momento que Israel lo rechaza como Mesías, Jesús habla en parábolas. Solo como recordatorio, esto es lo que dice Marcos 4, 10, 11 con respecto al significado de las parábolas, versus la enseñanza que Jesús estaba dando antes. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Como podemos ver, el uso de parábolas para Jesús en su enseñanza pública distinguiría al de afuera versus al de adentro. Las parábolas se usarían para denotar a los privilegiados con los misterios del reino frente a aquellos a quienes no les fue dado en ese momento. Lucas 8:10 dice, y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces podemos asumir con seguridad que el uso de Marcos de la frase los que están afuera 2 veces va más allá de un simple medio de proximidad física, sino que se habla de una proximidad reveladora. En otras palabras,
Aquellos que están adentro y cerca de Jesús representan la obra reveladora de Dios por su Espíritu, como aquellos que lo siguen y aprenden más de Él. Hay una recepción de esta revelación del reino por medio del Rey mismo. Podemos entender que, aunque para los discípulos su comprensión no se realiza plenamente, hay una apertura en sus corazones para recibir este conocimiento y la nueva forma de vida que ofrece Jesús. Hay que comprender el contexto. Al inicio, los discípulos no entendían completamente de qué se trataba. Después de su resurrección, se completó. Una observación más que podemos ver en el texto con respecto a los de afuera versus a los de adentro es el lenguaje real que usa Marcos, tanto en sentido literal como figurado. Por ejemplo, en el versículo 31 que vimos, los hermanos y María, su madre, están parados. ¿Dónde? Afuera. Mientras los que sigan a Jesús están sentados. ¿Dónde? Adentro, a su alrededor. Esto simplemente confirma que el aprendiz, aquel cuyo corazón está abierto al programa del reino, está pasando tiempo a los mismos pies del Mesías para aprender. Lo más importante es que muestra los resultados de cómo el Padre Celestial atrae a los hombres y mujeres hacia sí mismo. Los mueve de la ceguera espiritual de afuera a la claridad espiritual adentro. Veamos el verso 32. Y la gente que estaba sentada a su alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. A medida que llegamos al versículo 32, observamos que se expresa aún más la distinción entre los de afuera y los de adentro. Ahora vemos que los que están adentro sentados alrededor de Jesús le comparten que su madre y sus hermanos lo están buscando. Si podemos imaginarnos un momento, la multitud es grande, compacta, de tal forma que la familia de Jesús no tiene acceso directo a él. Entonces, la única mejor opción para avisarle a Jesús que han llegado es enviarle un mensaje. Esta escena, tras la lectura inicial, debería causar un poco de confusión y, en el mejor de los casos, parecería problemática a un nivel familiar. Uno pensaría que María, siendo la madre de Jesús, habría tenido acceso instantáneo a su hijo. Lo que pasa es que perdemos la perspectiva real de la historia y de lo que realmente se vivía en ese momento por Jesús y su propia familia. Tal vez hubiera extendido una especie de alfombra roja para que la madre de Jesús se dirigiera a él, su hijo. Que alguien ahí hubiera dicho: a ver, abran campo. La mamá de Jesús está aquí, den campo porque necesita hablar con él. Es la idea que debido a que alguien está relacionado con tu nivel familiar y personal, le da acceso completo a ti. Se les debe dar algo así como una tarjeta o un pase de viaje. Jesús, porque soy tu madre, deberías dejarme entrar a verte. Sin embargo, esta no es la perspectiva que tiene Jesús. Lo veremos más tarde esta mañana a medida que avancemos con los versículos restantes. Muy rápidamente, si recordamos las bodas de Caná, Jesús no le dio a su madre el beneficio del favoritismo familiar, basado en su pedido de que él convirtiera el agua en vino. Juan 2, 3, 4 dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Vea la frase y la pregunta que le hace Jesús a María. ¿Qué tienes conmigo, mujer? En el versículo 4, Jesús usa un modismo judío. Y para traducirlo de mejor forma es como diríamos: tus preocupaciones no son mis preocupaciones. En otras palabras, las preocupaciones temporales de esta fiesta de boda no tienen nada que ver con el propósito eterno de su ministerio terrenal. Los milagros de Jesús siempre apuntaban a su mensaje y era para que la gente lo viera como el Mesías y se arrepintiera para recibir el reino de Dios. El propósito de María en su hijo de convertir el agua en vino estaba enfocado en una necesidad temporal y no en el plan eterno de Dios. Entonces vemos a Jesús ejercer su autoridad como deidad
en esta situación con su madre para hacerle saber cuál es realmente la prioridad del Evangelio y brindarle la reprensión adecuada. Sin embargo, al mismo tiempo que su pedido, Jesús todavía lo cumple para obedecer a su madre y no pecar él mismo. ¿Por qué? Porque la palabra está escrito en la palabra, el primer mandamiento con promesa. Honra de padre y madre para que tus días. Entonces, cuando María y los hermanos de Jesús lo llaman para ver dónde está, cuando la noticia llega a Jesús, su respuesta en el versículo 33 es interesante. Veamos. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Hermanas y hermanos, situémonos en aquel momento. La gente piensa que Jesús es un fanático. La gente piensa que está perdiendo la cabeza. Y ahora hace semejante pregunta. Solo podemos imaginarnos cómo la gente comenzó a pensar, este varón está realmente loco. ¿Cómo que ni siquiera sabe quién es su madre y sus hermanos? ¿Por qué hace semejante pregunta? Llegamos ahora al segundo punto, la réplica familiar. El texto nos dice que al recibir la noticia de que la familia de Jesús lo busca, habla y dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Estas son las mismas palabras de Jesús y que Marcos está documentando por la experiencia del apóstol Pedro con Jesús y que estas palabras fueron escuchadas verbalmente por aquellos que estaban cerca de Jesús. Uno tendría que imaginar que con este mensaje circulando entre la multitud, potencialmente podría haber varias personas que le hubieran dicho a Jesús el mensaje exacto. El Evangelio de Mateo nos deja saber que fue una persona quien le dice directamente a Jesús el pedido de su madre. Entonces, al recibir el mensaje alto y claro de quienes lo rodean, Jesús hace la pregunta, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Claramente hubo un reconocimiento de que María y los hermanos estaban relacionados en un sentido terrenal. Sin embargo, la línea de preguntas de Jesús genera un desafío de lo que se ha considerado un asunto familiar urgente. Amigas y amigos, Jesús sabía quién era su madre y sus hermanos. Él sabía. Sin embargo, estaba haciendo una clara distinción entre la verdadera familia espiritual y la familia terrenal. Entendamos que dentro de la cultura judía había muchos énfasis en el valor de las relaciones familiares naturales, terrenales. Y por favor, no se malinterprete, las relaciones terrenales son importantes. No hay forma de que hayas llegado a donde estás hoy si tu mamá no te hubiera dado luz en este mundo. Entonces, sí hay valor en tener una relación terrenal. Sin embargo, parece que las prioridades de Jesús aquí le han dado importancia a otro conjunto de valores familiares. Parece como si Jesús estuviera haciendo una distinción aquí a través de su palabra. El pastor Alistair Beck menciona en su enseñanza sobre Marcos que María y la familia en cierto modo reflejaban la mentalidad misma del judío promedio en aquel momento. Que por ser descendientes de Abraham, como dice Mateo 3:9, de alguna manera ellos tienen acceso directo, acceso privado al reino de Dios. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Sin embargo, este no es el caso, y esto creo es el punto que Jesús está haciendo al formular esta pregunta retórica en voz alta. Solo porque creen que están relacionados en un sentido ancestral, eso no les da directo acceso a Dios o un pase libre del infierno. Y de la misma manera Jesús les está haciendo saber a quienes lo rodean que su propia familia no tiene precedencia sobre esta familia espiritual que Él está estableciendo. Amigas y amigos, permítame ponerlo de esta forma. Nuestra relación con Jesucristo se basa únicamente en que el Padre nos abre los ojos por medio del Espíritu Santo y no en ningún tipo de vínculo terrenal, temporal o conexión familiar. No soy salvo por ninguna influencia terrenal.
Solo porque mamá y papá son salvos, no quiere decir que usted y yo vayamos a ser salvos. Eso es solo una cruda realidad que tenemos que comprenderla. En otras palabras, aunque las relaciones familiares terrenales son importantes, no reemplazan los lazos eternos de nuestra familia espiritual. Gracias. Reconozcamos que cuando dejemos este mundo, como creyentes de Jesús, veremos a quienes están aquí, nuestros hermanos y hermanas espirituales en la fe, incluyendo nuestros parientes que crean que Jesús es el Mesías. Y hay una realidad que gente en nuestra familia terrenal que no son creyentes y que conocemos de forma conectiva, nuestra relación con ellos termina en el momento en que usted y yo morimos. Se acabó. Vea cómo Jesús trae a la cabeza esta comprensión del enfoque y la prioridad del reino. Aquí están nuestros últimos 2 versículos de este día. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hermanos, por favor, pongan atención a esta lectura. Vea lo que está detrás de lo que está diciendo Jesús con respecto a su familia terrenal. Pueden observar. Les repito el último texto. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, que está diciendo su propia familia terrenal. Que no estaban todavía conectados en ese sentido. Si lo que venían era a llevárselo para la casa porque pensó que había perdido la cabeza. Fijémonos en la respuesta de Jesús a la pregunta que les hizo antes a los que estaban dentro de esta multitud. Les dice: He aquí mi madre y mis hermanos. Por favor, imaginemos esta escena. Jesús diciendo esto y extendiendo sus brazos a todos los que estaban alrededor de él, diciendo esa frase. Para decirlo de otra manera, aquellos de ustedes cuyos corazones están abiertos a quien yo soy y la voluntad de Dios, son mi familia. Una vez más Jesús hace este punto enfático, que esas relaciones temporales terrenales no equivalen a las eternas. Son aquellas que tienen ojos para ver y oídos para oír y se convierten en hacedores de sus palabras. Esas personas que son su verdadera familia. Esta demarcación relacional se explica completamente en el versículo 35, porque Jesús, repetimos, porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Muy rápidamente en el relato de Lucas 11, 27, 28, hay una escena en la que una mujer agasaja a Jesús al felicitar a su madre. El cumplido fue en el sentido de una conexión natural, terrenal, pero veamos cuál fue la respuesta de Jesús. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Obtenemos aún más comprensión de lo que significa hacer la voluntad de Dios en Lucas 8:21, porque Lucas es muy detallista. Él entonces respondiendo les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Repito, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. La palabra oír en griego es akouo, que significa escuchar con atención e intención y seguir cuidadosamente en base a lo que se está recibiendo. Es escuchar e inclinarme a lo que se dice, pero va más allá de eso, que al momento de escuchar lo haces como en el entendimiento judío. Cuando se trata de oír la palabra de Dios, la misma no está divorciada de hacer la palabra de Dios. Entonces, ¿quiénes son esos quiénes? Aquellos que ven la verdad reveladora y el poder de Jesucristo a través de la iluminación del Espíritu Santo y responden con fe. Las palabras de Jesús en el relato de Lucas nos dice que obedecer al Padre es hacer lo que está en su palabra. Y Santiago 1:22 dice:
Sed pues hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago, el hermano terrenal de Jesús, convertido en un mensajero de Cristo después de su resurrección. Antes no. Antes Santiago, uno de los que fue con María para prenderlo, para llevárselo para la casa, porque estaba fuera de sí. Y vea usted la conversión de este hermano de Jesús, que ni siquiera en su evangelio menciona ser hermano, dice ser siervo de Jesucristo. Hay una creencia e incredulidad y esto no solo puede suceder si Dios mismo nos da la capacidad de creer en el evangelio y responder, mientras que aquellos que no responden al mensaje del evangelio son incrédulos porque no hay respuesta. Esta distinción entre el de afuera y el de adentro apunta a una realidad del mismo evangelio de Jesucristo. El evangelio hace distinciones claras. No hay lugar para hombres y mujeres que solamente se quedan en la cerca viendo qué es lo que está pasando en el redondel, por decirlo de una forma muy coloquial. ¿Qué dice la palabra en Apocalipsis 3:16? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay creencia o incredulidad. Y como veremos, la verdadera creencia dará fruto. Una vez más, Jesús deja claro que los que son de la familia espiritual superan cualquier relación terrenal y temporal. Estamos llamados a honrar a padre y madre. Debemos amar a nuestros semejantes, lo que incluye la propia familia, pero cuando se trata de obedecer la palabra de Dios no hay otra opción. Si eso significa que debo de abandonar todo por el bien de mi rey, siempre elijo a mi rey por encima de los demás. Gracias. Si no me cree, lea el texto usted mismo en Mateo 10, 34, 36. Se los voy a leer. Marcos 10, 34, 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Aquí está la realidad. Si uno tiene parientes terrenales que no son creyentes, su relación con ellos termina eternamente una vez que usted se muere. No hay otra, esa es la realidad. Ya no veremos más al tío o a la tía o al primo o a la prima si ellos no han creído en Jesús como su Mesías. Sin embargo, aquellos que son sus hermanos y hermanas en Cristo, incluso los de parentesco, de familia, aquellos que creen por fe en el Mesías, usted los verá nuevamente, porque esas relaciones van más allá de esta vida, pasan a la eterna. ¿Cómo los amas ahora? ¿Cómo los honras ahora? ¿Cómo les sirves ahora? Es solo una prueba para cuando llegues allí, porque va a ser lo mismo. Así que mientras estemos aquí, hagámoslo bien. Por eso es tan preciosa la iglesia en mayúscula, no las religiones, no, la iglesia de Cristo, porque está llena de gente quebrantada. Pero aquí está la realidad de que tu quebrantamiento en casa podría ser completamente diferente a tu quebrantamiento aquí. E incluso si hay problemas que suceden dentro del cuerpo de Cristo, mira esto, ¿qué nos dice la Escritura? Debes resolverlo. Vas con tu prójimo, haces las paces, buscas el perdón. ¿Por qué? Porque estás practicando cómo será tu vida cuando entres al reino. Vas a ver algunas de estas mismas personas, como las amas y sirves ahora, es como lo vas a hacer allá. La pregunta fundamental que surge en lo que respecta a su relación con Cristo y mi relación con Cristo es, ¿dónde y en qué reside nuestra identidad? Te encuentras con Él porque simplemente sigue siendo un buen maestro, un gran sanador, pero eso es todo. Puedes verlo solo como lo vieron los de Nazaret, el simple carpintero, cuya madre es María, como dice en Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. O tal vez identifica a Jesús solo como una figura histórica que suscitó mucha controversia en Galilea y que afirmó ser el Mesías.
o se encuentra su identidad en Cristo como su Rey, sufriente y crucificado, que en Él reina la deidad plena, la humanidad perfecta y el poder glorioso. Si no conoces a Jesús como Mesías, Rey de reyes, Señor de señores, el mejor Adán, el santo de Dios, entonces has entendido mal quién es Él y no estás en la familia. Llegamos al último punto de esa reflexión, el reajuste familiar. Hay un costo que viene en seguir a Cristo versus seguir al mundo. ¿Estás haciendo o estoy haciendo la voluntad de Dios o la voluntad del hombre? Recuerda lo que los discípulos abandonaron por seguir a Cristo. Pero lo más importante, que Dios mismo los estaba atrayendo para hacerlos su pueblo. Estos hombres renunciaron a sus carreras, dejaron a sus padres, a sus madres, hermanos y hermanas, todo por el bien de seguir a Jesús. Dejaron lo que era familiar para seguir lo eterno, incluso cuando aún no se daban cuenta del todo. Había esa irresistible atracción hacia Jesús. Lo seguían porque había algo que los atraía. Más y más, a medida que sus ojos se abrían, sus oídos se volvían más receptivos. Hermanas y hermanos, ¿quién es la persona que está trabajando en nuestras vidas para que podamos saber mientras caminamos diariamente con Jesús y quién es Él? Es el Espíritu Santo que está haciendo ese trabajo. Y hoy en la iglesia del Nuevo Testamento, ¿quién es la persona que está haciendo el trabajo interno y externo en aquellos que ni siquiera reciben a Jesús? Es el Espíritu Santo, que abre los ojos a los que no pueden ver para que vean, para que sepan y vean quién es el Mesías. Eso es Dios trabajando, hermanos. El Evangelio de Mateo proporciona ese sentido de abandonar lo familiar por lo eterno. Me voy a permitir leerles Mateo 10, 37, 39. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo su palabra, el Evangelio, es como los que son de Dios se destacan de los que no lo son. Y recordemos, la obediencia a Dios da fruto. Es visible. Y está claro que hacer su voluntad tiene un gran costo. Déjenme preguntarles esto. ¿Cuántos de ustedes han tenido que dejar alguna amistad o incluso una relación familiar por seguir a Cristo? No me levanten la mano. Amigas y amigos, por la gracia de Dios, al momento en que alguna persona llegue a la fe en Cristo, es muy cierto que se está acercando a toda una comunidad de creyentes que se convierte en su verdadera familia. Hay mucha gente que está huérfana. Tenemos una responsabilidad como cuerpo de Cristo de acoger a esa persona, amarla y convertirnos en la familia que necesita. Muchos de nosotros nos convertimos en el hermano, la hermana, o la figura paterna o materna, y tenemos esa gran responsabilidad delante de Dios. Que de su boca y la mía salga bendición, y por favor, cuidémonos de nuestra boca, que no salga ninguna sandez. Pero solo habrá palabra de Dios si yo la cultivo en mí. Nada más. Como creyentes, y mientras estemos sobre esta tierra, seguiremos siendo sus hermanos mayores en Cristo y seguirán estando en su vida ahora y en la vida venidera. La realidad es que hay mucho riesgo con ser un creyente. Viene con un gran costo, como con el joven gobernante rico que buscaba obtener la vida eterna y no se dio cuenta de que la vida eterna no se encuentra en lo que puedes hacer o en las relaciones terrenales que tienes o en las posesiones que tienes, porque nada nos vamos a llevar. Pero llegar verdaderamente a conocer la vida eterna es, de hecho, perder la vida para encontrarla, y solo se puede encontrar en Cristo Jesús. Jesús hace saber que sus lazos familiares no te aseguran un lugar en el reino. Solo arrepintiéndote ante el Dios Santo
reconociéndote como pecador y volviéndote al único que puede perdonarte los pecados, Jesucristo, el Mesías, el Salvador, el único medio por el cual uno puede ser salvo. Escrito está. Y esta realidad solo puede hacerse realidad si hemos sido atraídos personalmente a Cristo por el Padre y el Espíritu que nos ha abierto los ojos. Y el texto nos muestra esta mañana que la propia familia de Jesús en ese momento no vio completamente la verdad de quién era Él en realidad. Estaban tan cerca de Él en un sentido familiar, pero aún no podían ver quién era Él realmente. No es hasta después de la resurrección de Jesús que su hermano Santiago, como acabamos de ver, se convierte en un gran líder en la iglesia primitiva. El conocimiento de Jesús y su persona solo puede revelarse a través del encuentro personal y no de una conexión familiar. Y junto con esta revelación divina viene un llamado a la obediencia a su palabra y sus obras. La verdadera marca de la familia del reino es su respuesta al rey, aquí y ahora. Y la recompensa en todo esto es que aquellos a quienes nosotros sirvamos ahora, que están en Cristo, serán aquellos en quienes serviremos en el reino que ha de venir. La pregunta es, ¿en qué grupo estamos nosotros? ¿Somos como el de afuera, que intenta sacar una tarjeta para la familia porque tiene un amigo o un trabajador o un ser querido que tiene una verdadera relación con Cristo? Pero usted no. Como si alguien te hubiera regalar un VIP para conocer a Jesús. No existe, es personal. Hemos considerado los hechos de quién es este hombre Jesús, porque no podemos entrar en la gloria por causa de nuestros prójimos. O somos los infiltrados, los que estamos sentados a los mismos pies de Jesús, para que nos enseñe y crezcamos en amor por su palabra, en obediencia a su voluntad y camino. Ahora que tenemos su palabra escrita con nosotros aquí, al alcance de nuestra mano, porque si no la aprovechamos ahora, no habrá oportunidad cuando estemos ya fuera de este mundo. Pasando el tiempo con Él, para poner su palabra en obra que dé fruto y no nos engañemos a nosotros mismos siendo tan solo oidores y no hacedores. Sabemos ahora que los asuntos de familia han sido siempre parte del plan de Dios, la familia espiritual. Hoy puede haber personas que están escuchando y mirando que no pueden o no saben dónde están, pero sabemos que el Santo Espíritu es quien les va a revelar la verdad de quién es Jesús, el Mesías. Por mucho que queramos que nuestros semejantes conozcan al Mesías, solo pueden conocerlo porque Él nos llama a sí mismo. El Espíritu Santo es que abre los ojos, pero debemos permitirnos cargar nuestros corazones con amor para orar por los que están a nuestro alrededor, como dijo nuestra hermana Anita. Pidámosle al Señor que nos brinde oportunidades para presentar el Evangelio a aquellos que nos rodean, para que ellos también puedan tener la oportunidad de pasar de ser extraños espiritualmente, ciegos, a ser los de adentro, espiritualmente revelados a la verdad expuesta en la palabra. Este trabajo no lo podemos hacer nosotros, solo Dios. Somos un medio, nada más. Un siervo, una sierva. Roguemos al Señor incluso ahora que nos permita como una gran iglesia poner énfasis en las relaciones que tenemos dentro de ella. Orar unos por otros, aunque no sepamos. Pero todos tendremos aflicción. Todos. Nadie se salva de eso. Pero es el más grande el que está aquí, en mi corazón, que el que está en el mundo. Venimos de diferentes orígenes, diferentes culturas, diferentes lugares, pero lo que nos une es el Señor. El Espíritu Santo que nos trajo hacia Él, que nos abrió los ojos a su divina presencia, que algún día tendremos la oportunidad de adorar todos juntos diciendo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Que podamos ser útiles para aquellos que están en nuestra familia terrenal y aún amigos y conocidos que puedan no conocerlo, para que cuando vean el fruto de nuestra vida puedan llegar a conocer al Mesías, por lo que ven en nosotros tan solo algo de su imagen. Pero la religión, como dice nuestro pastor, nos ha causado grave daño. La religión es el opio de los pueblos, dijo un escritor.
Muchos de nosotros, por nuestra religiosidad, al acercarnos a la gente, a los propios parientes, lo que hacemos es señalarlos. Va para el infierno, usted va para el infierno. ¿Ya estoy pecando? ¿Ya estoy juzgándolo? O sea, cuidemos nuestra boca para que salga palabra de bendición, que se note que hay fruto de lo que está sembrando Dios en nosotros. Ciertamente, dice la palabra, todavía no. Ciertamente, dice en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Repito, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Las escrituras también nos dicen que mayor es el que está dentro de mí que el que está en el mundo. Pidámosle al Señor nos fortalezca con su gracia. Salgamos de aquí meditando en estas dos preguntas. ¿Soy de adentro o uno de afuera? ¿Habrá obediencia en mí que demuestre evidencia de fruto en mi vida o todavía estoy buscando conocer al Rey y al único que me puede salvar? Y por el tema, hoy mi familia y yo queremos rendirle homenaje a nuestro hermano en la fe. Sabemos que tiene esa misma sonrisa porque sabía para dónde iba. Y que lo vamos a ver nuevamente. Porque es la promesa de Dios. Que Dios me les diga. Anita, nos despedimos en oración. Gracias, hermanos.